acuérdense ustedes que a partir de los 50 años de edad ya va por default la colonoscopía, y si hay cáncer de colon, incluso a los hijos, a los 30 años hay que recomendarles que se las hagan para partir de algo, porque puede haber una relación con síndrome de Lynch, y también algunas asociaciones tienen algunos pólipos adenomatosos, y ustedes pueden prevenir la llegada de cáncer en los familiares, o hacer una detección temprana, que ese es el objetivo. Está el síndrome de Lynch 2, a donde hay asociación con otros tumores epiteliales, que serían, en el caso de mujeres, endometrio, ovario, genitourinario en general, de estómago e incluso de intestino delgado. O también puede llegar a haber alguna asociación con cáncer de mama, que sería aislado, ya no estaría dentro de un componente de Lynch 2. Entonces, no se les olvide, factor familiar directo con cáncer de colon, gástrico, de intestino delgado. También es una asociación que podría estar orientada un poquito hacia Lynch, ¿no? Aquí no aparece el estómago, pero aquí sí podría aparecer. Entonces, ojo, porque hay que estar un poco más a las vivas con esos pacientes. Me refiero a los familiares, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a herencia. Está también la asociación con colitis ulcerosa crónica idiopática. Cada vez se observa menos, afortunadamente. Por ahí está escrito que los pacientes que están colecistectomizados pues pudieran tener una frecuencia un poquito mayor de cáncer de colon, pero no es algo que preocupe como para pensar en cambiar el criterio de colecistectomizar a los pacientes. Los pólipos adenomatosos ya no tenemos más que comentar con ellos. Entonces, la clínica que solemos ver son más frecuentes en hombres, incluso 2 a 1. Acuérdense ustedes, cambio brusco en hábitos intestinales en pacientes mayores. Ojo, busquen cáncer de colon. El dolor abdominal tipo cólico, pues eso lo puede dar cualquier cosa. Entonces, si el paciente está recurriendo, no estamos pensando en síndrome de intestino irritable, sobre todo si pasa a los 50 años de edad. Ojo con los pacientes que traigan intestino irritable, que está recurriendo mucho, también hay que ponerse a las vivas y estar facilitados para mandar la colonoscopía. El sangrado, si el paciente tiene anemia y no podemos determinar el origen, búsquenle que puede estar por ahí. Puede ser estómago, puede ser colon. Entonces está a la mano de una endoscopía, de una panendoscopía de esófago gastrodenal y de una colonoscopía también. Ciertamente, el determinar sangre oculta en heces. ¿Qué pasa a un paciente que estamos viendo con intestino irritable y que le mandamos sangre oculta y se hace positiva? Pues se ganó la colonoscopía aunque tenga 30 años de edad, ¿no? Hoy precisamente voy a ver a una paciente, voy a ver a su hijo, ella es médico familiar, por lo que les decía yo, que se le murió una paciente de 24 años de cáncer gástrico y está traumada, ¿no? Entonces quiere que vea a su hijo de volada. En el caso de la anemia, pues el síndrome anémico que ahí está descrito, pérdida de peso inexplicable de 4 kilos para arriba, el paciente esté hiporéxico y de plano, pues que esté tumor palpable, ¿no? O si es de recto, pues si hacen un tacto rectal y lo palpan, pues no hay pierde, ¿no? Ahí está la tumoración. Pues ya hablábamos de factores de riesgo, de sangre oculta en heces, y pues en la colonoscopía, el colon por enema. A todos estos pacientes, ya una vez que ahora sí tenemos la sospecha fuerte, hay que pedirles antígeno carcinoembrionario. A ellos no recomiendo que les investiguen previo al estudio con antígeno carcinoembrionario. Los médicos internistas suelen verlos y el motivo por el que no debe hacerse, acuérdense, son los falsos positivos y los falsos negativos. Falsos negativos generan falsa confianza, falsos positivos, pues una preocupación por demás, que les decía yo que en pacientes resueltos, esos que tienen a la depresión, pues pueden hasta suicidarse. El ultrasonido endoscópico, el uso real que tiene es básicamente en el recto. Ahora para tumores tempranos pudiera también ser aplicable más arriba, pero no se suele usar en colon a la fecha. Se está haciendo la experiencia con ello y es más como para recto. La TAC y la resonancia magnética no se utilizan con fines diagnósticos, se suelen utilizar con fines de etapificación para ver si el tumor se ha salido. Con fines diagnósticos, básicamente es la biopsia por endoscopía. Y el PET scan lo utilizamos en pacientes que no tienen marcador tumoral, porque un porcentaje de pacientes con cáncer de colon no expresan carcinoma embrionario. Entonces, a esos pacientes sí,
para control futuro, si tengo un paciente al que le hice una cirugía por cáncer de colon, tenía el carcinoma embrionario elevado, lo tenía en 500, lo operé y se normalizó, quiere decir que le saqué todas las células que expresan esa proteína. Y entonces, lo que va a suceder es que a futuro, si se eleva, hay que buscar dónde está. Si lo podemos ver por otra colonoscopía, porque los sitios frecuentes de recurrencia son ahí mismo en el colon o en el hígado, y tenemos imagen, pues hay que ir a tratarlo. Si no encontramos nada de eso, entonces ahí sí está indicado el PET scan. Entonces son de las indicaciones para cáncer de colon que son diferentes a otros órganos. Ya habíamos platicado aquí de la frecuencia por topografía. Entonces, una de las cosas que quería yo comentar con ustedes, bueno, es la cuestión esta de, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o comentario, ¿no? En lo que se la van pensando, vamos, ok, aquí estamos bien. Nos quería dar una repasadita. Y algunas de las cosas que vamos a ver aquí, pues ya las habíamos comentado, ¿no? Vamos a dejar ahorita tantito la pantalla para que les pase yo su listita. Que ayer también se me pasó. Si faltaron ayer me avisan los angachos. Vamos a empezar de reversa. Jacqueline Zamora. Que ahí anda. Perfecto. Manolo Velasco. Digo Manuela Velasco. Sí, presente, doctor. Igual ayer y hoy vi. Manuel, perdón. Andrés Vargas. Presente, doc. Lupita Toto. Presente, doctor. Estuve ayer y hoy. Perfecto. Rodolfo Torres. Presente, doctor. Mari Sánchez. María Sánchez. Sí, doctor. Ayer y hoy. Ok. Alexis. Presente, doc. Ayer y hoy. José Romero. Presente, ayer y hoy. Verónica Rodríguez. Zaira. Presente, doctor. Emanuel Olivares. Presente, doctor, ayer y hoy. Diana Niño. Presente, Monse doctor. Mauricio. Presente, doctor. Ayer y hoy. Edgar Martínez. Presente, doctor. Los dos días. Arumi. Presente, doctor. Ayer y hoy. Luz Martínez. Presente, ayer y hoy. Ailín. Presente, doctor, ayer y hoy. Diego. Presente, doctor. Ayer y hoy también. Melissa. Presente. Erasmo. Ok. Saraí Guerrero. Presente, doctor. Diana Godos. Adrián Gasga. Ahí estás. Presente, doctor. Sara- Estuvimos Sara días. García. Presente, Sara doctor, García, ayer y hoy. presente, doctor. Ulises. Aquí ando, presente. Pedro. Presente. Fernanda Díaz. Presente, ayer también. Luis Díaz. Presente. Carlos Díaz. Presente, doc. Kenia de la Cruz. Presente, doctor. Michel Cuautle. Meche. Presente, doctor. Georgina Cruz. Presente. Rodrigo Cortés. María Celis. Carlos Campos. Juan Blanco. Presente, doctor. Eric Berto. Presente, doc. Ayer y hoy. Alan Vadillo. Presente, doctor.
Perfecto. Bueno, Una compañera, doctor, está en sala de espera. La sacas de internet. a ver. Doc, no sé si escuchó mi micro. Soy Godos Hernández. Estuve ayer y hoy. ¿Godos? Sí. Sí, no lo escuché. Gracias, Doc. De nada. ¿Ya entraron todos? Ya no hay nadie ahí Ya, en doctor, sala de gracias. espera. Perfecto. Acá tenemos un chatito que es de Viri Chávez y de Jacqueline Zamora. Doctor, soy Fernanda Díaz. No sé si se me escuchó. No, déjame checar aquí. Sí, te escuché. Se oía muy lejos, pero sí, alcanzó. Se escuchó una lacónica voz, dirían los literatos. Gracias, doctor. Bueno, entonces estábamos con la cuestión esta del... aquí estamos con la pantallita de la distribución de las neoplasias en el colon. Creo que eso nos quedó bastante claro ayer. No tenemos mucho que comentar. Una de las cosas que quería yo comentar con ustedes es la posibilidad de que encuentren dos primarios. Es a lo que le llamamos nosotros sincronía. Entonces, los tumores pueden ser sincrónicos y pueden ser dos primarios, uno en el descendente y otro en el ascendente. Es muy poco frecuente que eso suceda, pero puede suceder. De ahí la necesidad de tener que revisar todo el colon. Entonces, acá les pongo un ejemplo para cuando quiero hacer diagnóstico de colon y tengo una estrechez a nivel de sigmoides. ¿Cómo sé que no hay otro tumor acá? O cuando tengo una tumoración en el transverso con estrechez, también como sería este caso, y no pasa el endoscopio y no podemos evaluar, ¿cómo sé que no existe un tumor acá? Entonces, sí es conveniente muchas veces darle tratamiento a los pacientes del tumor primario. En la tapificación a veces podemos llegar a ver la neoplasia en el resto del colon, pero si no se ve en la tapificación, van a tener que darle tratamiento al colon, pues palparlo, cuando menos por fuera, y en el postoperatorio, ya operado el paciente unos meses después, hacerle otra endoscopía para corroborar el estado del resto del colon. De repente encontramos pólipos también adenomatosos con displasia y entonces hay que quitarlos. También existen las metástasis sincrónicas o pueden existir metacrónicas. La metástasis más frecuente que presenta el cáncer de colon es para el hígado. Siempre donde siembra de inmediato es en los ganglios. Es muy raro que tengamos colon con 0 ganglios y que tenga metástasis al hígado, pero puede ser, porque pues finalmente son hematógenas y van por la vía de la porta. Es un poquito más frecuente del lado derecho que del lado izquierdo por la preferencia de flujo que tiene hacia la derecha la sangre portal, pero pues eso es lo de menos. Es saber que existen más hacia la derecha o cuando menos al hígado. De manera que a los pacientes, cuando nosotros los estudiamos, hay que hacerles, dentro de la etapificación, buscar que no exista una lesión en el hígado. En el seguimiento, ahorita les muestro de qué se trata habitualmente, ¿no? Entonces, ya sabemos que los tumores en el hígado pueden ser también exofíticos, pueden ser ulcerados, suelen ser anulares y cerrar la luz del intestino. A veces pueden ser excéntricos, a veces pueden ser concéntricos. Entonces, pues ahí tienen ustedes. Incluso este tipo de tumor genera, desde el punto de vista radiológico, lo que se conoce como el signo de la manzana mordida, que pues eso se utilizaba mucho, sobre todo cuando no se hacía mucho, no se tenía endoscopía, ¿no? Entonces se hacía colon por enema, y acá tienen ustedes un colon por enema, a donde se ve como si fuera una manzana mordida. Es un defecto de llenado positivo, que es esta carnosidad y esta carnosidad, y que si ustedes lo ven en forma más lejana, pues parece una manzana que se mordió, cosa que también se encuentra acá, ¿no? Y lo mismo, está aquí el defecto de llenado positivo que se ve como bilobulado y aquí en forma irregular. Entonces, si seguimos nosotros la pared del colon, pues se pierde porque no llega el material de contraste hasta acá por el tumor, ¿no?
Entonces, pues también es el signo de la manzana mordida. Acá está en el descendente, e incluso estos pacientes luego pueden tener dilatación preestenótica y tener obstrucción intestinal. En ocasiones los pacientes pueden debutar con obstrucción intestinal como causa, cáncer de colon, la causa de la obstrucción, y también como perforación, o sea, con peritonitis, y sobre todo cuando es del lado izquierdo pensamos que sea un divertículo perforado y en realidad no, es un cáncer de colon, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de buscarles a los pacientes la presencia de... El mejor método diagnóstico es la colonoscopía, no nos queda ninguna duda, porque además nos permite hacer la biopsia. En ocasiones es curioso porque hay estenosis, no encuentran tumor los endoscopistas y tenemos que entrar a los pacientes a veces sin diagnóstico histológico. Es raro, pero pues llega a presentarse, entonces ya vimos ahí que se pueden presentar. No se les olvide a ustedes que existe la secuencia pólipo-adenocarcinoma y lo que era la famosa caracterización de genes, que son el APG, el KRAS y el DDC, pues estos cuando se hagan ya más comunes nos van a permitir ver que los pacientes tienen predisposición, ¿no? Y entonces, ojo con la secuencia pólipo-adenoma, y ya les había yo mostrado en tumores benignos del colon la famosa clasificación de Haggit, que habla de grados de tumores tempranos, ¿no? Que ese es el objetivo. Entonces, por ejemplo, un tumor acá, le meten una ASA y pues se curó el paciente, ese es adenomatoso, con cáncer in situ e incluso hasta con cáncer pues en la muscularis, eso es lo que determina que sea invasor, ¿no? Entonces, tiene que ser no invasor, no pasar de las submucosas hasta la submucosa, hasta ahí, cáncer temprano. Ya es invasor, ya pasó la submucosa, ¿no? Entonces, si ya se va a la muscularis, pues es francamente invasor. Más bien es la muscularis mucosa, porque cuando ya está la submucosa, ya está invadiendo. Me refiero yo hasta la muscularis mucosa, que es esta rojita. Entonces aquí ya está invadiendo, ya es invasor. Antes no es invasor. Bueno, no se les olvide a ustedes que lo que estábamos mencionando, hasta la lámina propia, que eso es, que no son invasores, que son in situ. Cuando rebasan, aquí ya se vuelve invasor automáticamente, ¿no? Entonces, de la submucosa ya está invadiendo, aquí está la submucosa, y pueden invadir hasta la muscularis mucosa directo, pero si no la han rebasado, se supone que todavía los podemos considerar como tempranos, ¿no? Este es de esófago, pero es similar, que aquí el tamaño no importa tanto. Acuérdense ustedes, donde importa el tamaño es en los pólipos, que si rebasan los 2 centímetros, lo más probable es que sean malignos. Pero ya teniendo adenocarcinoma, el tamaño en cuanto a tapificación no importa tanto, sino que lo que importa es la penetración de la pared. Y entonces aquí tienen ustedes de la tapificación de la AJCC, que esa es la que tenemos nosotros. Está publicado aquí en la NCCN, pero aquí tenemos entonces tumor 1S, que llega hasta la lámina propia y no se extiende a la muscularis mucosa. Si se extiende a la muscularis mucosa, este es in situ. Si se extiende a la muscularis mucosa, entonces ya lo consideramos T1, que aplica también, como habíamos mencionado, aquí que T1, o cuando ya ha llegado a la muscularis mucosa, ¿no? Cuando está por arriba es in situ, cuando menos en cáncer de colon también. T1 invade la submucosa, acuérdense ustedes que ya es invasivo a partir de la submucosa. Y no se diga si ya va a la muscularis propia, porque incluso ya hablamos de T2. Entonces, T1, muscularis mucosa. Eso es, aquí en la de Haggit, pues está en la muscularis mucosa en esta. Entonces, esta es muscularis, incluso hablan de submucosa, la muscularis mucosa ya la ha rebasado, entonces este es invasor. Entonces, hasta muscularis mucosa ya habíamos dicho. Y aquí T1 invade la submucosa. Muscularis mucosa todavía no, es in situ, rebasa la muscularis mucosa, se va a la submucosa, ya, ahí está. Ahora, la siguiente muscularis ya es T2, pero ya es la propia, T3, toda la pared hasta los tejidos colorectales, pericólicos o perirectales, y el T4 invade el peritoneo y se adhiere a órganos adyacentes, y entonces, por ejemplo, si invade directamente, aquí invade a través del peritoneo, pero si invade ya y se mete al otro órgano, pues es T4B, ¿no?
Ahora vámonos al N. Aquí también el número, la cantidad de nódulos linfoides es lo que determina que sea N1 o N2. Si tiene 4 más, o sea, hasta 3, pues se supone que es N1. Y aquí dice un ganglio regional N1A, 2 o 3, N1B, y no hay ganglios regionales, o están, dice, ninguno son positivos, pero hay depósitos de tumor en la subserosa, mesenterio, etcétera, etcétera, entonces pasan a 1C, dicen estos. En N2, pues hablábamos de que el N2 puede ser A y B, si rebasamos, si son de 4 a 6, N2A. Si son más de 6, o sea, de 7 en adelante, es 2B. Y según esto, lógicamente, pues nos va a dar la etapificación. Las metástasis, pues serán localizadas o no, ya sabemos. Y tenemos aquí el estadiaje, de acuerdo al T y de acuerdo al N, ¿qué vamos a tener más? De los factores de riesgo está la inestabilidad microsatelital, número 1. También está la invasión neural, también está la invasión linfática, en el tejido propiamente dicho, que eso es lo que nos va a reportar el patólogo. Acuérdense ustedes que para etapificación también en recto, ahí utilizamos nosotros el ultrasonido endoscópico para ver cuántas capas penetra. Mientras más capas penetre, pues más. Y el ultrasonido convencional por si hay metástasis hepáticas. Estas suelen ser hipovasculares. Acuérdense ustedes que cuando vimos cáncer hepatocelular lo vimos. La tomografía acá tienen hipovascular, ¿no? Es hipodensa. Son múltiples acá, y acá pues son metástasis pulmonares. Cuando tenemos metástasis pulmonares, pues ya es tarde, ¿no? No sé si les platiqué, y si no se los platiqué, ahorita se los platico, es una anécdota. Pues es una historia triste porque familiar mío, indirecto porque era familiar, suegra de mi hermano, para acabar pronto, profesora, jubilada, educadora, gente culta, le gustaba leer, persona muy arregladita, y pues era de la generación pues anterior a la mía, ¿no? Entonces la señora andaba por ahí un poquito arriba de mi edad, todavía con atavismos, incluso de pudor y demás, que impedía que se le explorara adecuadamente la región anorrectal y vaginal. Entonces, yo la veía por intestino irritable de siempre, pero no me checó, a pesar de que ya tenía tiempo, porque se empezó a tener sangrado, evidente. Entonces le dije, ¿sabe qué? Hágase su colonoscopía. No, yo creo que son hemorroides. Deme, doctor, para las hemorroides. Pues le di para las hemorroides, pero tienen que hacerse su colonoscopía. Como recibía manejo de su institución, que es el ISTEP, y mía también, pues cuando se trataba de que no tenía o se podía ahorrar sus centavitos, pues se hacía la colonoscopía en el lugar de los hechos. Bueno, se la hizo como quién sabe cuántos años después de que se la indiqué. Y desafortunadamente cuando se la hizo, tenía adenocarcinoma de sigmoides, la pobre, descendente. En la unión del descendente con el sigmoides, un tumor exofítico grandote, lo biopsiaron, adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Y resulta que pues hay que hacerle su etapificación, o sea, una vez que lo diagnostican, hay que etapificar. Y la etapificación la hacemos mediante obviamente la determinación de carcinoma embrionario bien elevado, y ya tenía yo diagnóstico histopatológico, no tenía yo pierde. Y en la tomografía, me acuerdo que esa vez quiso acelerar el manejo, se hizo todos los estudios en lo privado y en breve teníamos el diagnóstico, la verdad, pero pues ya tardío, desgraciadamente. Nunca se la hizo, esperó hacérsela y luego vinieron 1000 pretextos. Y la señora en realidad, lo que me decía su hija, o sea, mi cuñada, es que pues le daba vergüenza y no quería que le estudiaran el recto, que era más fácil que se hiciera un Papá Nicolau a que le hicieran un estudio por vía rectal. Miren lo que sucedió, ¿no? Y me acuerdo que le mandé la tapificación y le hicieron las placas de la beneficencia, tenía otro paciente por ahí, y bajé a rayos X para ver si ya estaban, y tenían una placa en el negatoscopio, pero la placa que tenían tenía una tumoración como esta, desafortunadamente. O sea, ya se veían un montón de bolas, y en los otro montón de bolas acá, desgraciadamente. Aquí incluso estas son captantes, por cierto. Y ella tenía que parecía verdaderamente árbol de Navidad, ¿no? Entonces dije, ojalá y no sea el de la señora, me acerco, y era el nombre de la señora.
o realmente tenía un tumor metastásico, etapa 4 franca. Qué tristeza, ¿no? Porque yo la pude haber diagnosticado tempranamente y miren lo que sucedió, caray. Entonces, pues ni hablar. Entonces, bueno, hay que evitar que eso nos suceda y a la más mínima sospecha, colonoscopía. Entonces, el tratamiento oportuno será, si tempranamente hacemos la colonoscopía, pues es la polipectomía. Entonces, cuando no es posible por la polipectomía, porque ya es invasivo, entonces hay que hacer una resección de colon radical. Cuando decimos radical, no implica todo el órgano, sino acuérdense ustedes que son las zonas linfoportadoras. O sea, la cirugía radical incluye el tumor, todo, más las zonas linfoportadoras. Entonces, en colon son las que van con la arteria correspondiente al segmento. Por eso, normalmente le debemos dar margen de 5 centímetros arriba y abajo para que también no haya una invasión directa a la mucosa. Pero eso ni nos preocupa, porque la verdad, normalmente por la cuestión vascular le tenemos que dar mucho más margen. Como desvascularizamos, luego tenemos 10, 15 centímetros arriba, 10, 15 centímetros abajo. Si está en el ciego, pues hay que quitar unos 10 centímetros de hilo terminal y la circulación correspondiente para pasarse entre todos los ganglios, obviamente la cólica derecha, básicamente. Y pues a veces hay que darles a los pacientes la quimioterapia, se puede utilizar como neoadyuvante y a los pacientes les va un poco mejor, sobre todo para tumores invasores, y algunos pueden recibir también inmunoterapia o de los anticuerpos monoclonales que ya hay ahora, y pues hay que controlar a los pacientes. Entonces aquí les va tenemos una listita de qué es lo que hay que hacer con los pacientes cuando se abordan, ¿no? Ya se las había yo mostrado, pero pues ahí les va, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a ver clínicamente al paciente, ¿no? De acuerdo a la presentación clínica, los hallazgos pueden ser que no obstruya y que pueda ser resecable, son los idóneos. Que sea obstructivo, pero que pueda resecarse. O que tenga ya, pues aunque haya metástasis, pero pues si hay metástasis hay que considerar darle en adyuvante la quimioterapia. Y cuando no se puede resecar, pues también se puede dar en forma inicial, pues quimioterapia, ¿no? Ciertamente, pues a veces, aunque no esté obstruido el paciente, luego tiene pegostreamiento de varias vísceras, pues no vamos a hacer una resección en bloque. Se le da quimioterapia previa y a veces hay que reevaluar al paciente porque puede hacerse resecable. Por eso dice reevaluar para hacer una conversión a resecable. Estos pacientes que no son obstructivos, pues se les hace una colectomía radical. Antes de eso, la biopsia salió positiva, el patólogo revisa, obviamente es la colonoscopia primero, la colonoscopia es la que hace la biopsia, ¿no? Y entonces tenemos que hacer una etapificación, normalmente la hacemos por tomografía. Hay que hacer una historia clínica, laboratorio general, pruebas de funcionamiento de hígado, de coagulación. Y no se les olvide pedir el antígeno carcinoembrionario. Eso es muy, muy importante. Entonces, ya tenemos el carcinoma embrionario. A estos pacientes no forzosamente hay que hacerles PET scan. Ya habíamos mencionado a quienes sí. Entonces, una vez que tenemos cualquiera de estos chances, pues ya se lleva al paciente a lo que se tenga que hacer. Aquí les decía yo que en cuanto al estadiaje por patología, lo que debe reportar el patólogo es el grado del cáncer, que es diferenciado, moderadamente diferenciado, indiferenciado, pues es factor pronóstico. Mientras más indiferenciado es peor el pronóstico. ¿Qué tanto penetró la pared? Para que pues, lo podamos ubicar en T. El número de ganglios, que podemos ponerlos en 1A, N1, N2 y 2A o 2B. Cómo está el margen distal y proximal, cómo está también en la periferia, si hay invasión linfovascular, si hay perineural, eso ya se los decía yo, y dónde hay depósitos tumorales, y en la actualidad también lo que se llama la estabilidad microsatelital, ¿no? Aquí les pongo algunos esquemas que hay de quimioterapia, el FOLFOX que incluye leucovorin, fluoracilo y oxaloplatino, el FOLFIRI, ácido folínico y inotecan, y el CAPEOX, capecitabina y oxaloplatino. Oxaloplatino no es clarino, es platino. Les habíamos mencionado de la caracterización de genes que pueden estar relacionados.
Pues ahí tienen ustedes que son varios. Y para cuando se tienen positividad con ellos, se pueden utilizar anticuerpos monoclonales y estos panitumumab y el cetuximab son anticuerpos monoclonales que ayudan más a estos pacientes que tienen expresados esos genes, ¿no? Les decía yo de la inestabilidad microsatelital que existe y entonces a los pacientes les va un poquito peor y entonces porque se supone que tienen una reparación inadecuada, pues hay que con más ganas darles quimioterapia y les va mejor. A los que tienen, por ejemplo, estadios tempranos, si no tienen inestabilidad microsatelital ni nada, pues se pueden dejar solamente con la cirugía y no necesitan quimioterapia. Ya les hablaba yo ayer de las zonas linfoportadoras que tenemos que considerar. Acá están. Y que hay que hacer la resección del tumor original y las zonas linfoportadoras. A estos pacientes hay que hacerles lavado peritoneal cuando se operan, sale positivo, pues se infiere que las células andan por ahí, esos pacientes ameritan quimioterapia también, para tratar de limpiar lo que no se puede ver, ¿no? Los depósitos microscópicos a otros niveles. El cáncer no suele ser muy celómico, o sea, de que invada el peritoneo en sí, en forma así de puntilleo generalizado, como les he mostrado ya. Cuando vimos el tema, ¿se acuerdan ustedes de ascitis, donde les enseñé una carcinomatosis en puntitos? Entonces, no, suele ser más de adosarse a vísceras cercanas, etcétera. A veces hacen unos bloques grandotes y pues hay que pensarse si hay que incluir esos bloques de intestino delgado y quitarlos también, hacer una anastomosis, etcétera. Pues se puede hacer todo eso, la verdad. Cambia un poquito el criterio en el recto, porque también es importante que tanto penetró, y ahí sí se utiliza la radioterapia preoperatoria. Radioquimioterapia, incluso la radioterapia es la que ocupa el principal, digamos, lleva la batuta, y la quimioterapia que se le da es como que radiosensibilizadora, para que la radioterapia le dé más duro al tumor y los pacientes a veces, incluso algunos que hemos detectado, desaparece la tumoración. Incluso en la actualidad, cuando se analiza la pieza de paciente que ya no se le detectó tumor, pero de todas maneras se hizo la resección, hay cambios de alguna celularidad que deja huella y demás, que son de mal o de buen pronóstico. Entonces, cuando se tiene todo negativo, esos pacientes se dice que pudieron haber ya no sido operados. Entonces hay ahorita una discusión, quién sí se opera y quién no se opera después de radioquimioterapia, que haya tenido tan buena respuesta y que haya desaparecido el tumor. Todavía en la actualidad, lo que se sigue utilizando es hacer una resección posterior a la tumoración. Y aquí hay algunos criterios que si se encuentra de 3 a 3 centímetros del margen anal para abajo, hay que hacer una resección abdominoperineal. Entonces a los pacientes se les deja con una colostomía permanente y ya con el sin anito, ya nada más con raya en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque el tumor estaba cerca del margen anal. Si no está cerca del margen anal, de 5 para arriba, pueden hacer ustedes lo que se conoce como resección anterior baja de tumor, de recto en este caso, y se anastomosa hasta allá abajo el colon, dejando márgenes, ¿no? Si no alcanzan a dejar el margen, fuera ano. Entonces, es una cirugía anorrectal. Alcanza margen, entonces, lo que habíamos comentado. Estos pacientes, cuando se operan, se les suele dejar una ileostomía de protección para que luego el tejido radiado no cicatriza muy bien. Hay que esperar y se les opera 2, 3 meses después cuando ya ha cicatrizado perfectamente bien. Acá en esta radiografía, en esta placa, les muestro a ustedes, de acuerdo a la topografía del tumor, a dónde hay que resecar. En ocasiones, cuando tenemos tumores sincrónicos entre el colon y el hígado, en el mismo tiempo podemos hacer la resección de colon y la resección de hígado que corresponde. Cuando están muy grandes se le da prioridad a la del colon y después se ataca al hígado. Estos pacientes casi siempre reciben quimioterapia neoadyuvante, se les da quimioterapia, se les quita la lesión de colon y a seguir la lesión del hígado. Entonces, que son relativamente frecuentes, ¿no? Discúlpenme un segundito. Bueno. Cuando no contestan luego, son call centers. Es que tengo un paciente en México
estaba delicado y entonces no fue. Aquí lo que les estoy mostrando es un PET scan donde se ve una metástasis hepática muy clara, ¿no? En diferentes tomas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese paciente, y es una lesión anterior que viene estando como por ahí del segmento 5, pues se puede quitar tranquilamente, ¿no? Esta no vale, pues no es que sea una metástasis, sino, acuérdense ustedes que el radiofármaco se elimina por la orina y entonces tenemos allí en la orina, ¿no? Ok, las metástasis se suelen encontrar en el hígado del 38 al 60%, en los ganglios linfáticos por ahí parecido, 40%, en el pulmón es mucho menor, en el peritoneo también, en los ovarios, incluso cuando se tiene tumor de ovario proveniente del colon y sobre todo del estómago, es lo que se conoce como tumor de Krukenberg. Entonces pueden haber metástasis óseas o cerebrales, pero la verdad es que estas se encuentran muy poco frecuentes. Las más frecuentes son hacia el hígado y al pulmón. Entonces, cuando ya son a distancia y ya en menor cantidad a los otros sitios. ¿Cómo les va a ir a los pacientes? Vean esta que es más nueva que esta. La supervivencia en el estadio 1 pues es excelente. A 10 años el 85% y en estadio 2 también. Les traje esta porque es más promisoria que esta, que a 5 años solo veían el 67%, 59 a 67 en 2. En la actualidad ya vamos entre 75 y 85. Y a 10 años incluso el 70. O sea, realmente los pacientes con cáncer de colon, hay mucho que hacer por ellos. Hasta los etapa 3, pues la mitad de pacientes están vivos a los 5 años o más, y a los 10 años también. Cuando son etapas 4, y sí, ya la verdad es que a 5 años casi no tenemos pacientes. Algunos responden a la quimioterapia y llegan a vivir hasta estos años, ¿no? Pero honestamente son los super menos, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos nosotros. En el recto se parece un poco a la supervivencia a 5 años que estábamos mencionando. Aquí me llama mucho la atención que de 12 a 3A hay 74 de sobrevivencia, entonces incluso este 3A yo creo que tendríamos que llevarlo para allá. Estamos hablando de recto, ¿no? Entonces, siempre se pone uno en qué pensar, ¿no? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, 3A? Vamos a ver por acá. Pues les va mejor, ¿no? Un 3A sería T1, T2 con N1, N2, nada más. Entonces, se comporta distinto que el de que no es en el recto, ¿no? Entonces, bueno, nada más por comentario, que a lo mejor a este hay que bajarlo de etapa, ¿no? Y volverlo 2, ¿no? Porque lo tienen hasta 3A, pero en fin, son detalles de la vida real. Aquí terminamos con esto. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? Yo tengo una duda, doctor. Venga, Luz. Había comentado que si hay más tumores, más de uno, primero se hacía el tratamiento para el tumor primario y después se hacía una endoscopía para Bueno, checar aquí si la no hay otro. bronca es que no sé si tienen en forma próxima al otro. Es raro. Las más de las veces sí pasa el endoscopio y podemos ver en forma distal, pero a veces no pasa y siempre nos quedamos con la duda de que al paciente hay que manejarlo en el posoperatorio no tan tardío. Si le dejamos una colostomía, se puede hacer hasta hospitalizado. Ahí sabes que hace la colonoscopía y checamos si el resto del colon no tiene. No solemos hacerlo en el transoperatorio, pero estrictamente podríamos hasta en el transoperatorio hacerlo. Le preparamos el colon del paciente. Lo malo es que cuando se tapan los pacientes o están estenosados, no podemos preparar muy bien el colon en el preoperatorio. Entonces luego no se ve. Entonces lo idóneo es que esté bien preparado el coloncito y si ya estaba limpio y tenemos una colostomía, pues en la misma hospitalización, ¿sabes qué? Asómate a ver el resto del colon, a ver cómo está. Y si tiene tumor, eventualmente, pues en la misma volverlo a operar para quitarle a donde estaba el tumor. O si es un adenoma, pues quítaselo. Y si tenía cáncer in situ, no es frecuente, insisto. Pero pues por si las moscas, no hay que dejar de pensar en eso. Que puede haber, eso se llaman tumores sincrónicos. O sea, que al mismo tiempo están presentando los dos. Pero no lo sé, acuérdense, no lo sabemos, ¿no? Entonces, si yo ya estoy consciente que tiene un tumor en los dos sitios y corroboré por biopsia que los dos son malignos, bueno, pues voy a valorar.
uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, pues le puedo dejar el transverso al paciente, el colon transverso nada más, y hacer una iliotransverso anastomosis y bajar el transverso al recto, pues podría ser, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que valorar si no le tengo que quitar todo el colon al paciente y entonces hacer una ilio-recto-anastomosis o una ilio-sigmoido-anastomosis, pudiera llegar a hacer eso. Y mientras atacar, pues los dos primarios, ¿no? En este caso serían dos primarios, que son sincrónicos, no se les olvide. Entonces, no sé si esto contesta tu pregunta. Sí, sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra? Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Meli. Hablando de los tumores sincrónicos, si uno de los tumores presenta antígeno carcinoembrionario positivo, ¿el otro también lo va a presentar siempre o puede variar? Casi siempre estamos hablando de que es el mismo, la misma alteración genética y el mismo comportamiento tumoral. Lo más probable es que sí. Ahí, pues, eso, tu pregunta más bien es como que académica, ¿no? Porque en la práctica, si uno expresó, qué bueno. Y el otro no sé si expresó o no, podría ser, pero lo veo muy raro que sean dos estirpes totalmente diferentes. Lo veo poco probable, ¿no? Incluso luego les pueden determinar al tumor ahí antígeno carcinoembrionario cuando quieren, eso también lo pueden hacer y se puede detectar, pero no he leído de esos reportes curiosos, por cierto, y es una buena pregunta. Entonces, no sé, porque, o sea, ¿cómo podría impactar un paciente que tuviera dos tumores sincrónicos y uno expresara y el otro no expresara? El que expresó, si a futuro creciera una metástasis del que expresó, lo vamos a detectar con carcinoma embrionario. Pero si creciera, diera una metástasis el otro que no expresó, no me va a servir el carcinoma embrionario como control postoperatorio. Entonces, probablemente ahí sí me tenga yo que meter con el PET scan, si me quedó esa duda, ¿no? A lo mejor en los sincrónicos valdría la pena pedirle al patólogo la determinación de carcinoma embrionario del tumor. Eso sí podría ser. Acaba de llegar mi paciente. Aguanten un segunditín. Así que todavía nos faltan algunos minutillos. Déjenme ver quién es. Se llama Juan Enrique Barrera Espunda. Bueno, les decía yo, valdría la pena a lo mejor con... Miren, eso está... A mí no me ha tocado ni uno de una vez, se los digo, y he operado varios, para que sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, cuando menos ahí te paso al costo, ¿no? Porque que estabas con la duda, Meli. Lo que sí he visto sincrónicos son en el hígado. Entonces, ahí no hay pierde, porque el comportamiento de la metástasis hepática va a ser muy similar a la del primario. Ahí no son dos primarios. Cuando está uno en el colon y el otro en el hígado, el del hígado se lo regaló el colon. Ahora, tener, por ejemplo, un cáncer hepatocelular primario de hígado con uno de colon, eso pues es un garbanzo de a libra, es una excepción, ¿no? Pobre paciente, ¿no? Que haya tenido dos tumores primarios, ¿no? Diferentes totalmente. Lo que sí puede tener son dos primarios de colon en sí mismos, pero tampoco, pues, yo creo que anda por debajo del 2% o del 1% la presencia de eso. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía 5 minutillos. Doctor, comentaba que
podría ser necesaria. ¿Quién eres, Marifer? ¿De la voz lacónica? Sí. Acércate tu bocina. A ver, ahí, Otro poquito más. ahí ya. Ahí se oye un poco mejor. A ver, venga. Bueno, comentaba que podría llegar a ser necesaria la resección del ano. En ese caso, ¿hay alguna manera de evitar incontinencia? No, cuando resecas el ano, resecas el ano. O sea, el paciente lo deja solo con raya. Ya no tiene por dónde evacuar en la parte de las pompas. Ya solamente queda con su colostomía terminal. Eso lo solemos hacer en cáncer de colon, a donde no podemos tener margen, bueno, en este caso cáncer rectal, donde no podemos tener margen que rebase los 3 centímetros, porque si no da ese margen, les va a recurrir de inmediato otra vez la tumoración en lo que quedó. Entonces, si no podemos ya dar margen, les quitamos el recto y el ano. O sea, cuando estamos operando les hacemos una incisión en uso que siga más o menos la línea de la raya, y el paciente solo se queda con raya pero sin agujerito. Ese ya se va a patología junto con el tumor. ¿Mm? Ahí no hay, ya no tienen dónde evacuar abajo. Tendrían que evacuar en su bolsita de por vida. ¿Mm? De esos pacientes, pues los hay muchos. Afortunadamente les decía que ahora la radio y quimioterapia luego esteriliza la lesión. Ahí sí es un caso interesante, porque si tengo un paciente que tiene un tumor cerca del margen anal, le damos radioquimioterapia con quimioterapia que le llamamos radiosensibilizadora neoadyuvante y desaparece la lesión, ahí sí yo creo que vale la pena recomendarle al paciente que se quede con su anito y que evacúe por recto, con el riesgo de que tenga recurrencia. Pero pues ciertamente se acerca a una vida muy normal. ¿Por qué? Porque en la actualidad algunas tumoraciones son sensibles a la radioquimioterapia y negativiza totalmente. Por eso les digo que hay la discusión. Ese sí sería un caso a donde yo sería de recomendarle al paciente, ¿sabes qué? Ya estás negativo, desapareció el tumor con la radioquimioterapia, quédate así para que sigas evacuando por abajo. También les he de decir que la radioquimioterapia genera diarreas frecuentes, que genera proctitis por radiación. Entonces, si es el caso, pues hasta le va a estorbar el ano. Entonces, ni modo, fuera recto, fuera ano. ¿Qué otra? Gracias. ¿Esto contesta, Fer? Sí, Perfecto. ¿Algún otro? gracias. De nada. ¿Ya? ¿Tan tan? Bueno, pues ahí incluimos en los 2 días algunos casos clínicos. Creo que ya razonablemente vimos esto. Mañana tenemos hemorragia de tubo digestivo bajo. Y pues nada más. Cuídense, jóvenes. Buen día. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Bye.